Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Chequina 95.1 FM. Aquí iniciamos. Todos sean bienvenidos a su programa Hablando Claro. Yo soy su amigo y hermano Jared Pérez. En esta tarde queremos decirle que está haciendo mucho calor acá en Ciudad Juárez, no nada más allá en Torreón y en Tamaulipas y todo eso. También acá ya nos estamos asando. Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. También ya sufriendo los estragos del calor excesivo aquí en la ciudad. A ver si lo aprovechamos y bajamos de peso, ¿no? Sí, hace falta. Bueno, estamos solos el día de hoy. Nuestro buen hermano Carlos Soledad sigue malito. Vamos a seguir orando por él. Y Carlos Muñoz también se nos enfermó. Y es a consecuencia del calor. En serio, que nos está pegando y creo que falta lo peor. Viene lo peor en julio. Este mes ya, el próximo mes es cuando nos pega más aquí en la ciudad. Bueno, te recuerdo que estamos a 1 de junio. Junio, sí. Julio es cuando nos pega más aquí. Julio es el mes más caliente acá. Bueno, yo pienso que en todas partes, fíjate. En todas partes está muy caliente julio. Y bueno, ¿qué te parece si entramos? Porque el tema está bastante largo el día de hoy y bastante interesante. Quizá con este tema, como lo dijimos, vamos a hablar en los siguientes 3 semanas, como la semana pasada hablamos de la cruz. El día de hoy vamos a hablar de la santidad. Y la siguiente semana vamos a hablar de otros temas también tan importantes como que ya no se toca, ¿no? De hecho yo los nombré los intocables. Así que ya sabrás por qué. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la santidad y bueno, siempre empezamos con los conceptos, ¿verdad? ¿Qué es santidad bíblicamente? ¿Qué es santidad para los cristianos? Santidad definitivamente es simple y sencillamente, bueno, tiene 2 vertientes. Una de ellas es estar apartado para Dios, para un fin específico, pero también es guardarse del pecado, no pecar, tratar de no pecar así con toda la intención, ¿verdad? Porque somos imperfectos y la vamos a regar, pero para eso tenemos a Dios que nos dio a Jesucristo como mediador, como abogado. Y si cometemos algo equivocado, bueno, inmediatamente nos arrepentimos y le pedimos perdón. Ese es algo rapidito, pero la santidad, la palabra santidad, lo que representa para nosotros como hijos de Dios es bien importante. El Señor es un Dios que tiene respuesta para todo. El plan de salvación, por ejemplo, es la respuesta de Dios para el problema del pecado. Algo muy importante, la santidad para el creyente tiene tanta importancia como para el pecador lo es el ser salvo. Nosotros como hijos de Dios tenemos y requerimos de la santidad. Y ahora sí vamos a entrar en materia con este versículo. Este versículo nos va a abrir la puerta del tema de la santidad y no sé, ruego a Dios para que esta tarde nos escuche muchísima gente y pueda mandarnos mensajes acerca de lo que piensa de la santidad, porque es un tema que ya casi no se toca. De hecho, no se toca. Y ahí te va. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos desde el 7 y 8. Dice, pues no nos ha llamado Dios. Estoy en Reina Valera. Me gusta mucho Reina Valera. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, la santificación, no está desechando al hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Es algo bien tremendo que si simplemente nos quedamos con este versículo, creo que tendríamos materia
material para extendernos todo este tiempo de estar hablando de esto. Dios no nos llamó a inmundicia. Al momento de que Dios nos llamó a ser como Él, porque el Señor nos dice, sean santos como yo soy santo. Entonces es una orden de parte de Dios. Y ayer yo en la clase de matrimonios estaba hablando acerca de la oración y decía lo importante que es estar orando y buscando la presencia de Dios, porque Dios lo manda. Dios dice, oren sin cesar, oren unos por otros, busquen mi rostro, etcétera, etcétera. Es una orden de parte de Dios, así como lo está diciendo, hey, ¿saben una cosa? Sean santos como yo soy santo. Y si no cumplimos con la orden de Dios, con el mandamiento de Dios, estamos siendo desobedientes. Y si estamos siendo desobedientes, estamos cayendo en pecado. Exacto. Entonces, si Dios te está diciendo, sean santos como yo soy santo, o sea, apártense para mí, para lo que yo tengo para ustedes. Eso es ser santo. Pablo lo llama en todas sus cartas y se dirige a las diferentes iglesias que les hace la carta. Le dice a los santos en Galacia, a los santos en Éfeso, a los santos en Tesalónica, a los santos en Filipos, a los santos. Ya les está llamando, y ustedes son santos porque están apartados para Dios, para cumplir un fin específico, pero también guardados para que no pequen contra Dios. Es tremendo lo que es ser santo, o en sí la palabra santidad. Vienes muy serio, Fernando. Estoy escuchando. ¿Cómo? Estás masticando. Masticando, estoy viendo como siempre hablamos, ¿no? Ver la dirección en la que nos queremos enfocar. Claro. Como decías ahorita, es algo, la santidad es algo que abarca mucho. Sí. Pero tiene la finalidad y el propósito es hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Decías, apartado, santo significa apartado. Sí. Apartado en este caso, pues somos apartados para Dios. Así es. Santidad, veían una de las definiciones, es la calidad de santo que eres. Veía un ejemplo que por eso le decían su santísima al Papa, ¿no? Ándale. Pero realmente al que conocemos como que realmente es santo, y santo 3 veces, es a nuestro Señor. Exacto. Y al Padre. Entonces, esa es la calidad que Él anhela y Él desea que nosotros tengamos, ¿no? Esa calidad de santidad que debemos de estar esforzándonos cada día para lograrlo. Para lograrlo es en el proceso en el que estamos, es lo que hemos estado hablando a lo largo de estos temas. Casi todo tiene que ver con el proceso que estamos llevando nosotros en nuestra vida, en lo que realmente anhelamos y deseamos hacer para Dios. Somos obras de Dios que estamos en un proceso de formación. Eso se llama santificación. Sí. Estamos en eso, estamos trabajando en eso. Hemos hablado en otros programas que conforme o escuchamos la palabra, conforme nos redarguye, está en nosotros el cambiar y seguir adelante en lo que Dios quiere que dejemos, que vayamos limpiando, que vayamos dejando en nuestra vida. Porque tenemos que seguir avanzando. Definitivo. Seguir avanzando. Mucho que tiene la santidad. ¿A qué nos lleva la santidad? A obrar conforme al corazón de Dios. Así es. Ser semejantes a Cristo. Por eso dice la palabra. Entonces, Pablo lo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y el versículo que hay de sin santidad nadie verá a Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué anhela Dios en nosotros? Que seamos santos como Él es santo. Sí, simplemente que llevemos las instrucciones que Él nos ha dado en particular a cada quien y las obedezcamos. Porque eso es santidad. O sea, estar haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Por eso estamos apartados con un fin específico en Dios. Por eso siempre debemos de tener en conciencia que todos debemos de saber qué propósito tenemos en Dios, para qué fuimos llamados, para qué Dios nos rescató de donde estábamos, por qué llegamos al conocimiento de Cristo y estamos en este momento, en este punto de nuestra vida diciendo, ok, yo ya sé quién es Dios, sé quién es Cristo, yo sé cuál fue su plan de parte de Dios, sé lo que es el Espíritu Santo, sé todo lo que representa
el ser un representante aquí en la tierra de Dios, porque somos representantes al ser cristianos, somos literalmente pequeños Cristos, dice la Real Academia, ¿no? O sea, entonces, el día que nos convertimos de nuestros malos caminos y nuestra vida, en nuestra vana manera de vivir, se dio en nosotros una maravillosa experiencia, la salvación. La primera obra de gracia del Espíritu Santo. Esto produjo un cambio radical en nuestras vidas. Segundo de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De pecadores a nuevas criaturas. Todos nuestros actos pecaminosos, nuestras transgresiones fueron perdonadas el día que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Es el Espíritu Santo quien produce en la vida del creyente la decisión de separarse de una vida de pecado, abandonando el fango y toda suciedad espiritual. Sin embargo, hay algo que debemos conocer cada uno de nosotros. Si bien la nueva vida en Cristo comienza, la naturaleza de pecado aún persiste. Aguas con esto, porque vamos a tener una lucha. Leamos Romanos 7:23. Fíjate lo que dice Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, dice el apóstol Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta vieja naturaleza se apega al hombre, lo cual le impide llevar una vida cristiana exitosa. Es aquí donde necesitamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas a través de su obra santificadora. Seguimos teniendo esa lucha. Queremos obedecer a Dios, pero también se resiste en nuestro cuerpo a hacerlo. Dice el Espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Sabemos que nosotros mientras estemos en este cuerpo vamos a tener esa lucha diaria. Por eso debemos de estar convencidos y determinados, como lo hizo Daniel, determinar en su corazón, proponer en su corazón, no pecar contra Dios. Nosotros cada día es una lucha. No demos por hecho de que, ya recibimos a Cristo y ya, ahora sí soy nueva criatura y me echo a dormir, ¿no? No. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar listos, tenemos que estar alimentándonos todos los días. De hecho, la santidad abarca muchísimo porque es una relación con Dios a través de la Escritura, a través de la oración. Y si no tenemos ya la práctica del ayuno, es otra de las cosas que tenemos a nuestro favor, que a veces ya no lo practicamos. Pero que es poderoso porque el ayuno a veces dice, es que voy a tener un examen o no tengo trabajo. O X persona está enfermo, o mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, no sé quién tenga algún problema muy grave, voy a ayunar para que eso se resuelva. Creo que estamos mal enfocados acerca del concepto del ayuno como arma. Y eso es otro tema, ¿no? Pero es bueno poner en claro esto. El ayuno simple y sencillamente es para que tu espíritu esté más sensible a la presencia de Dios y a la voz de Dios. Nada más. Es para que tú estés espiritualmente preparado para lo que Dios te va a hablar. No con el ayuno le vas a torcer el brazo a Dios para que lo sane o para que te vaya bien. Si vas a hacer un examen, ponte a estudiar. O sea, si vas a buscar un trabajo, pues empeñate en encontrarlo. Porque sí, ora. Dile, Señor, ayúdame. Ok, perfecto. Pero estamos hablando del ayuno, ¿no? Como arma que hemos dejado poco a poco. Todo esto es parte de nuestra vida como hijos de Dios buscando una santidad. Hace rato decías la santificación, y esa es diaria. Todos los días es la famosa lucha donde tenemos que estarnos crucificando día a día, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y es que es algo que la palabra nos enseña que debemos de aprender, la santidad, el buscar la santidad, la santificación. Porque como decías ahorita en el versículo de Romanos, nuestro cuerpo está la tendencia siempre al pecado, ¿sí? Mas sin embargo debemos de ser enseñados a no pecar, a apartarnos del pecado, porque la tendencia hacia la maldad la tenemos natural. Así es, la concupiscencia famosa, así es. Eso es natural, pero el dejar
todo lo demás, del moldear nuestro carácter, el moldear nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, o sea, eso nos corresponde cada día, y la ayuda está de parte de Dios. Es lo que decía Pablo, ¿no? La ayuda está, pero en mí está esa lucha, ¿sí? Y yo cuando vine a los pies de Cristo, decía uno, la lucha es espiritual, pero la vivimos en nuestra mente. La vivimos en nuestra mente. Mucha de esa lucha es en nuestra mente. Los dardos que avienta el enemigo, las personas que te topas. Si no entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. O sea, ¿de dónde viene el batallar? ¿De dónde viene el luchar? ¿Sí? Vemos que tenemos que estarnos y pararnos firme, decía un hermano. Dice, yo cuando me convertí, mi misma familia me ofrecía nuevamente tomar, nuevamente las fiestas, nuevamente estar. Dice, yo iba a las fiestas por convivir con mi familia, pero no para... Y hablé con cada uno de ellos cuando se presentó la ocasión para decirles, ¿sabes qué? Respétame, yo te respeto, yo no... Lo que yo entiendo y lo que ahora sé, no te lo estoy inculcando, ni te estoy forzando a que hagas lo que yo, según a mí me parece, pero tampoco me inculques a que yo haga lo que tú quieres. ¿Sí? Es algo que debemos de hacer y es algo que Dios va a respaldar en nuestra vida. Por eso es que debemos de ser, le decía Dios a Josué, solo esfuérzate y sé valiente. Cada día, eso es cada día. Yo creo que debemos de aprender, y lo aprendemos así, de que nuestra lucha es cada día. No podemos, la misma palabra dice, no te afanes por lo que vendrá el siguiente día. Bástate con el afán de cada día para que puedas seguir adelante. Y es lo que debemos de hacer. Nuestra lucha, nuestra meta debe ser terminar el día esforzándonos por no agredir a alguien, por no ofender a alguien, por no lastimar a nuestros seres queridos, por frenar nuestra lengua, nuestro enojo, lo que tengamos que hacer, con lo que Dios esté trabajando en cada uno de nosotros. Porque si no, pues no podemos dar por hecho de que somos carne y Dios lo sabe. Así es. Sí, pero decías al final del día, yo creo que es un poquito antes, cuando cometes el error, inmediatamente corregirlo. Yo pienso que es inmediatamente corregirlo, sí. Pero sí al final del día hacer una evaluación y dónde estoy fallando y ponerlo en las manos de Dios, es importante. Sí, no, de lo que me refería era de que llegar al final del día sabiendo que no ofendí a nadie, sabiendo que no hice, y si lo hice en el camino, pues claro que tengo que pedir. Si Dios aún me redarguye de lo que estoy haciendo, claro que tengo que pedir perdón, claro que me tengo que disculpar con la persona si puedo hacerlo, y claro que tengo que pedirle perdón a Dios y pedirle aún más que siga obrando en mi vida para que ese cambio realmente sea dado en mí. Lo que yo necesito que Dios obre, Dios trabaje, pero necesitamos ser personas dispuestas a seguir, como dicen en la rueda del alfarero, ¿no? Así es. O sea, a seguir siendo moldeados, a seguir siendo moldeados. Algunos, como decimos, nos molesta algo, nos enoja algo y que decimos, no, pues ahorita me voy a bajar de la cruz porque no entiende. Necesito una corrección. No entiende de otra forma. Pero digo, no, o sea, no es eso, sino que aún en eso debemos de saber que esas luchas se las debemos dejar a Dios. Sí. En Filipenses dice que todas nuestras angustias sean conocidas delante de Dios. Así es. ¿Para qué? Para que Él le dé un buen término y todo esté ordenado. Sí, como decías ahorita, oramos porque Dios haga algo. Si Dios lo hace, si nosotros intercedemos por una persona en oración y Dios obra en esa persona, Dios transforma a esa persona, no va a ser porque yo fui y la agarré a bibliazos, sino porque Dios lo hizo. Así es. Sí. Pero para tener esa autoridad de poder venir delante de Dios, necesitamos santidad. Definitivamente necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Sí. Yo creo que es necesario hablar. Ahorita hablabas acerca de
de hacer una evaluación, y me estaba recordando el Salmo 139, donde el rey David dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Son cosas que tenemos que aplicarlas a nuestra vida, tenemos que agarrar la palabra y empezar a hacerla parte de nosotros. Y algo bien interesante, si nosotros queremos santidad, estamos anhelando la presencia de Dios en nuestra vida. Entendamos una cosa: si nuestra vida no está alineada con Dios, si no existe santidad en nosotros, ni siquiera lo sabemos, vamos a empezar a cometer errores, y digo, a pecar deliberadamente contra Dios, pensando que todo está bien, que al fin y al cabo, bueno, pues yo ya soy salvo, pase lo que pase, mis pecados ya son perdonados, los de antes, los de ahora y los del futuro. Para esto Cristo murió. Por eso dice que Él murió por todos mis pecados, así que Él sabía todo acerca de mí, y ya no tengo nada que hacer. No, permíteme decirte que cuando nosotros tenemos en nuestra vida un pecado, aún oculto, aunque sea uno, Dios no va a descender a tu vida. O sea, en el sentido de la manifestación gloriosa. No te van a seguir quizá los milagros, o si estás llamado a sanidades, si estás simplemente en un punto donde tú puedas percibir la presencia de Dios, esa presencia de Dios tan hermosa que te hace llorar, que te hace moquear, que te hace sentir eso, tan bonito que es la presencia de Dios. Como por ejemplo a Josué. Josué, cuando dirigió al pueblo, ya le tocó a él sustituir a Moisés por una persona que robó lingotes de oro y que robó un manto babilónico, ¿no? Y fue y lo escondió en su tienda. Dios se apartó de ellos. O sea, cuando existe pecado, no, Dios se aparta. Dios dice: hay pecado, lo siento. Y fue a todo el pueblo, al pueblo que Él amó, a su pueblo escogido, etc. Ahora, dice, porque es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo, pecaron contra Dios. ¿Y qué les pasó? Cayeron muertos. Entonces, cuando existe el pecado e insistimos en el pecado, tenlo por seguro que nuestra vida definitivamente está muy lejos de tener esa santidad. Porque ni estamos cumpliendo la voluntad de Dios, y ni tampoco estamos creciendo ni en un proceso de mejora para no pecar contra Dios, porque está dentro de la vida el mismísimo pecado. Entonces, tenemos que tener esa decisión de decir y determinación de decir: definitivamente tenemos que correr, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que correr hacia la meta. O como lo dijo Santiago, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. El autor y consumador de la fe, porque de otra manera no lo podemos. Humanamente nadie puede dejar de pecar. Humanamente nadie, Fernando. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios, que nos ayude para crecer en santificación y para que nos ayude a llegar exactamente a la meta a través de todo lo que Dios ha hablado en nuestra vida. Y cumplir ese propósito que Dios te dijo a ti, que le dijo a él, que me dijo a mí, que le dijo a aquel. Y solamente llevando a cabo lo que Dios dice en el instructivo, que es la palabra de Dios, solamente es la única manera de llegar a la meta y ser y considerados santos, apartados para el fin específico que Dios ha determinado. Es tremendo hablar de la santidad, porque el día de hoy hay mucha gente llena de amargura, llena de rencor, hay mucha gente orgullosa, hay mucha gente vanidosa. Dios no camina con el vanidoso, Dios no camina con el adúltero, y hay muchísima gente así pensando que puede Dios caminar con ellos, y definitivamente no se puede. Hay gente que quizá está viviendo una vida engañada, pensando que al fin y al cabo son hijos de Dios, y quizá pueden hacer muchas cosas incorrectas. Definitivamente no. La santidad nos lo dice que es muchísimo más profundo de lo que estamos hablando nosotros. Porque imagínate un Dios santo. Un Dios santo. Él no habita en la santidad. Él es santo. Él es la santidad. Yo creo que esa es la primera percepción que hemos perdido, ¿no?
que hemos perdido de Dios, su santidad, todos los atributos que Dios tiene y todo lo que Él representa. Eso lo hemos perdido en nuestra vida. Lo hemos perdido, ¿por qué? Porque no vemos esa figura de autoridad de Dios en nuestra vida, que esa autoridad que merece respeto, esa autoridad que merece reverencia, esa autoridad que merece que yo me esfuerce para poder estar bien con Él y poder ser digno de poder entrar al santo trono, como vemos, ¿no? O al lugar santísimo, de poder venir, de que no tomemos a la ligera que si estamos viviendo en pecado, podemos venir fácilmente sin venir humillados, sin venir con un corazón constricto delante de Él, sino que venir con algo de arrogancia, venir con algo de altivez, ¿sí? Y creer que podemos venir con Él y decir, ok, es mi Padre, me va a perdonar. Sí lo va a hacer, pero necesitamos guardarnos en santidad, necesitamos guardar ese respeto que Él merece, el respeto que Él merece y del cual es digno, como decías tú. Él es santo. Isaías 6:3 dice, se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Nos creemos santos, pero Él es 3 veces santo. ¿Sí? Nos ha santificado a través del sacrificio de Jesús en la cruz, lo sabemos, pero tenemos que seguir el proceso de seguir creciendo en santidad, de seguir. ¿Te imaginas orar por alguien y que el mismo enemigo te descubra cuando estás orando porque no estás en santidad? Así es. Y creer lo que ellos, los demonios, vamos a decirlo de esa manera, son los que más saben acerca de quién tiene autoridad y no. Jesús lo demostró. Cuando Jesús se presentaba en cualquier lugar, en cualquier ciudad, inmediatamente los que lo conocían así eran los demonios, la gente que estaba poseída. Entonces, tengamos cuidado con eso. Es muy delicado, es demasiado delicado. Alguna vez alguien dijo, ¿por qué preocuparnos en ser santos si para ir al cielo solo basta con ser salvo? Fíjate nada más cómo entra ciertas ideas equivocadas, porque son hasta, no sé, son ideas que salieron del mismísimo infierno, yo creo, porque Dios nos manda a ser santos, y hay gente que dice, ¿para qué me voy a enfocar en la santidad? Puedo vivir mi vida quizá muy light, que al fin y al cabo para ser salvo no necesito eso, solamente la Biblia dice que para ser salvo solo debo de creer en Jesús. Pero cuando crees en Jesús, el Espíritu Santo también te lleva a ser obediente a toda la palabra. Y toda la palabra abarca muchísimas cosas. Como ora sin cesar, como oren unos por otros, como sean santos, como yo soy santo, etcétera, etcétera. Prediquen la palabra, exhorten, insten en tiempo y fuera de tiempo a que la gente escuche, etcétera. O sea, son tantas cosas que no solamente es solo creer, porque encontramos en la palabra que también dice que los demonios también creen y tiemblan. Y a veces ellos están mejor que muchos de nosotros. Ellos al menos tiemblan, nosotros no. No nos decimos de creemos, ¿verdad? Pero sí, me gustaría ver 5 puntos de por qué la santidad es tan importante. 5 razones por las cuales la santidad es tan importante. Dice, si la santidad no fuera tan importante, entonces Jesucristo no hubiera ido a tal extremo de proveerla. Leamos Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. También Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22, dice, y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su carne, haciendo malas obras, ahora Dios los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Fíjate nada más por qué somos santos. Por la muerte de Cristo. Por el sacrificio de Cristo. Dice que cuando lo reconocemos, y no solamente es creer, o sea, creer abarca también muchísimas cosas. Y no vamos a ahondar en ello, pero el creer en Cristo dice que hace en nosotros una transformación
porque nos lava, nos limpia, nos santifica de todo pecado y nos hace nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas ya cambió nuestra naturaleza caída adámica y ahora estamos en Jesús. Y no solamente nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha santificado, sino que ha puesto en nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos va a mover a hacer las cosas correctas. Dijo Jesús, yo es necesario que me vaya para que Dios envíe otro consolador. Él los instruirá, pero Él no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que el Señor le dice. Entonces, nosotros requerimos forzosamente entender que la santidad no es algo de lo cual podamos decir o decidir, no la quiero, no la acepto o no me gusta vivirla. Es parte de lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, y si no lo hacemos, estamos en desobediencia total. Es tremendo. Segundo punto, ¿quieres decir algo? Sí, mira, es algo a agregar, ¿no? Dice, al vivir en santidad nos alejamos del pecado y nos acercamos a Dios. Experimentamos una comunión más profunda con Él. La santidad no es solo un aspecto externo de nuestra vida, sino también una realidad interna. Dios nos llama a ofrecer nuestros corazones y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para purificarnos y santificarnos. La santidad nos libera del dominio del pecado y nos capacita para vivir una vida de propósito, significado y plenitud en Cristo. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios, descubrimos que la santidad no es una carga pesada, sino una fuente de alegría y libertad. Así es, cerremos programa, vámonos ya, con eso terminamos. es algo tremendo, es resumido exactamente, es resumido lo que acabas de compartir. La santidad es tan importante que no podemos quitarla de nuestro pensamiento, de nuestra vida, de nuestra forma de ser. Punto número 2, a ver si vemos los 5. Dios quiere que sus hijos sean santos. Si leemos Efesios capítulo 1 versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es un privilegio este deseo de Dios, que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. Dice que para eso Él ya nos predestinó. Esta palabra predestinar, para muchos que todavía se confunden con esa palabra, simple y sencillamente en su original más profundo dice que son los convocados, los llamados, así como lo hizo con Pedro y su hermano, con los demás, los llamó, así como con Leví, con Mateo le dijo, hey tú, ven, sígueme. Eso es convocar, la palabra convocar, que acá en nuestro lenguaje la modificaron y pusieron esto, pero porque mucha gente puede entrar y decir, si ya Dios dijo y sabe quién va a ser salvo, entonces pues ¿para qué vamos a predicar? Entonces eso no es. Tenemos nosotros que predicar como parte de la obediencia que tenemos con Dios, porque Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Entonces Él nos llama para ser santos y sin mancha. Número 3, ahora no solo es el deseo de Dios, también Dios demanda que nosotros, sus hijos, seamos santos. Primera de Pedro capítulo 1 del 15 al 16 dice, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Dice, en toda su manera de vivir. Hay algo que no podamos entender de la palabra, se explica por sí misma. Seamos santos porque Dios lo manda. Seamos santos porque Dios lo ha determinado que así sea. Dice que por eso Él nos llamó y nos convocó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel. Entonces, ¿qué es lo que nos falta por entender para vivir una vida en santidad? Simplemente hay algo de lo cual si alguien no puede vivir en santidad, y esto no quiere decir que te va a salir una aureola o alitas, no, es simplemente tener una relación con Dios, tratar de no ofenderlo, llevar una vida consagrada para Él en todo lo que hagas. En tu casa, en el trabajo, en la calle, en la tienda,
en donde sea, en el baño, en la soledad, que ahí es cuando sale el verdadero ser. En la soledad, cuando te encuentras solo, ahí es cuando tienes que mostrar que realmente has entendido quién es Dios, quién eres tú y quiénes somos llamados a ser en esta tierra. Entonces, número 3. Número 4. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es hacernos santos. Dice, habiéndonos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Doy las citas bíblicas para estar como los de Berea. Que podamos comprobar que realmente lo que estamos hablando es palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Nuestra alma es purificada cuando somos obedientes a la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad de Dios? Jesucristo. Jesucristo nos dejó toda una forma de vivir, un instructivo de cómo tenemos que vivir. Así que la única manera de que nuestras almas sean limpias, lo dice Pedro, en capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Aquí hay un famoso pero de Dios. Ok, ¿quieres que tu alma esté purificada? Obedece la verdad. Obedece lo que te he dado como tu Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestra vida es santa no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz y se entregó por nosotros. Porque nosotros al momento de depositar nuestra fe en Él, automáticamente Él nos agarra y nos aparta. Eso es santidad. Nos apartó y nos dijo, ok, tú me vas a servir para esto. Así como lo hizo con Pablo. Dijo, no, es que yo te escogí para que seas mensajero a los gentiles. Así, Fernando, te escogí para que tú seas esta persona que va a hacer esto. Jared, yo te escogí para que tú hagas esto. Pam, te he llamado para que hagas esto. Entonces, somos elegidos por Dios, porque también lo dice la Escritura, somos elegidos por Dios para llevar una tarea específica, cada uno. Eso es ser santo. Y en el proceso, Dios nos enseña a guardarnos del pecado, gracias a su Espíritu Santo. De hecho, lo que nos dice, ¿no?, que el Espíritu Santo le agrega otra connotación Jesús, que dice que es el Espíritu de verdad y nos guiará a toda verdad, que es lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Exacto. Entonces, necesitamos del Espíritu Santo, apoyarnos del Espíritu Santo y dejarnos llevar por lo que el Espíritu Santo habla en nuestra vida. Muchas de las veces lo contristamos y se aparta, se hace a un lado y nos permite seguir caminando en nuestra dirección y mala dirección, equivocados, porque Dios es así, nos permite vivir la vida que nosotros queramos por lo del libre albedrío, ¿no? Uh-huh. Pero si realmente anhelamos esa santidad, si realmente queremos vivir en esa santidad y si realmente queremos obrar en lo que Dios quiere que hagamos, debemos de buscar la santidad. Nos dice, mira, al buscar la santidad nos alineamos con la voluntad de Dios y experimentamos su gracia transformadora en nuestras vidas. La santidad nos ayuda a crecer espiritualmente, a madurar en nuestra fe y a vivir victoriosos sobre el pecado y la tentación. Sí. Es lo que anhela Dios en nosotros. El vivir en santidad nos da autoridad. ¿Autoridad sobre quién? Sobre el enemigo. Ya la tenemos delegada por parte del Señor. Uh-huh. Sí. Porque por la victoria que Él tuvo en la cruz. Pero, ¿cuántos podemos ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado sin que el enemigo nos reprenda y diga, tú no puedes? Así es. ¿Por qué? Porque no eres santo. No estás viviendo en santo. No te lo va a decir en esas palabras.
Pero en el momento de que te detenga y te va a mandar esos dardos, si tú sabes que estás viviendo en santidad y si te manda esos dardos, porque aún así lo hace, porque te quiere frenar, porque te quiere parar, porque no quiere que realmente sigas experimentando la presencia de Dios. Algo que Él estuvo a cargo de la alabanza del cielo. Ujú. Perdió eso, perdió el estar en esa comunión con Dios. No quiere que nosotros lleguemos a eso, porque Exacto. sabe lo maravilloso, lo grandioso que es estar delante de Dios. Así es. Mira lo importante de las preguntas. Esto es lo que yo esperaba. Dice Raquel Palacios, dice, Dios les bendiga. ¿Cómo podemos entrar al cielo si dice la Biblia que sin mancha y arruga? Es algo muy interesante cuando la gente nos podemos encerrar solamente en un puntito, en todo una... Podemos contemplar una sábana blanca en una pared y luego hay un puntito negro y nos enfocamos más en el puntito negro que en todo lo blanco. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto? Tenemos que creer en Dios, de lo que Él hizo, su plan hermoso, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Creemos, y eso lo conocemos nosotros. Si tú crees realmente en Cristo y lo que hizo en la cruz y que resucitó y que ahora está sentado a la diestra de la majestad y que un día va a regresar por su pueblo, ahí les va. Si tú te consideras pueblo de Dios, si tú sabes que eres un verdadero hijo de Dios, créelo que aún si pecas y no lo hiciste con toda la alevosía y ventaja y supiste que cometiste un error y le fallaste a Dios, y si te muerdes algo por dentro, ese famoso, si te redargulles, si te da asco lo que hiciste, si realmente hay un arrepentimiento genuino de que ofendiste a Dios y le pides perdón en el momento que lo hiciste, sabes que tú eres un hijo de Dios porque tienes el Espíritu Santo, que es el que te provoca ese sentir. Ahí no hay ningún problema, Dios te limpia, Dios te vuelve a restaurar. Pero el Señor va a regresar por su iglesia, y por su iglesia que lo ama, que lo desea, que vive luchando para agradarle. Ese es el punto. Porque perfectos nadie vamos a estar. Ese es el asunto, Raquel. Perfectos, aun si Dios llega ahorita, la iglesia no está perfecta. Ni siquiera el más santo está perfecto, porque mientras vivamos en esta carne vamos a cometer errores. El asunto es de que a veces queremos tener la idea de algo que no entendemos y queremos pensar como Dios. Y solamente quien tiene eso es Él. Él conoce los corazones, como le dijo al profeta Samuel cuando le presentaron a los hijos de Isaí, cuando andaban buscando al nuevo rey de Israel, que iba a ser David. Y Samuel ve a los hijos y ve al mayor y lo ve grandote y lo ve fuerte y lo ve guapo y dice, este seguramente es el rey. Pero Dios le dice, no, este no es. Y cuando le traen al jovencito, apenas un adolescente, flaquito y todo lo que representaba a David en ese momento, Dios le dice a Samuel, este es. Y luego le aclara y le dice, Samuel, porque tú solamente ves lo que tienes delante de tus ojos, pero yo soy el que veo el corazón. Entonces, Raquel, créelo que solamente Dios sabe el corazón de cada quien. Y si tú sabes que tú eres una hija de Dios y sabes que estás luchando para agradarle a Dios y haciendo el propósito de Dios en tu vida, eres considerada santa, porque eres apartada para algo específico en Dios. Espero que te haya servido esta pequeña o tratar de explicarte. Luis Martín, ¿hay personas predestinadas a no ser salvas? Uy, qué teológico, Luis Martín. Hay personas predestinadas a no ser salvas. Ahorita lo dijimos, la salvación en Cristo está para todos. Cuando la gente se expone al Evangelio, está recibiendo la oportunidad de rechazar o de aceptar lo que Jesucristo hizo. Pero eso de que si Dios sabe quién va a ser, eso solamente Él lo sabe. Nosotros no somos Dios para hacerlo, somos la creación, no somos el creador. Entonces, entendamos mejor que solamente hay salvación para todo aquel que quiera. Y al momento de que escuchamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que tienen el poder para transformar vidas,
y hacemos caso como lo hicieron muchas personas en la Escritura, que lo vemos como ejemplo, nosotros mismos que hemos sido cambiados y transformados, porque solamente Dios pudo haber cambiado nuestras vidas, y lo hablo por mí, por Fernando, que conozco su vida pasada. Hay algo que solamente Dios sabe, y eso no lo podemos poner en tela de juicio, ni mucho menos preguntarle, a ver Dios, ¿por qué si la predestinación dice que tú y que sabes que quién va a ser salvo y quién no? Y que no podemos hacerlo. Mejor entendamos una cosa: si nosotros escuchamos el Evangelio, lo aceptamos o no, eso ya es cosa de cada quien, pero el que lo acepta le dio la posibilidad de ser hecho hijos de Dios. Así que bueno, y si no, bueno, busquemos un poco más de información. Luis Martín, Dios te bendiga. Flor, saludos. Aquí en casa escuchándoles, tengo una computadora todo el día en su radio y me gozo porque aquí donde vivo carecemos de radios cristianas. Saludos y adelante, soy de Santiago, el Pinar, Chiapas. Saludos, Flor, Dios te bendiga y gracias por escucharse aquí en el 95.1, y que esta estación sea de bendición para todos los radioescuchas, y aún en las plataformas de Facebook, YouTube, streaming en Roku, estamos ahí, y créelo que nuestro propósito, como el propósito de Shekinah, es bendecir a la gente con la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué más, Fernando? Lo de la primera pregunta que decía la hermana, mancha y arruga. Mancha y arruga. Sabes que estás manchado, sabes que tienes una arruga. ¿Qué haces? ¿Buscas remediarlo? Ajá. ¿O no? ¿Dónde lavarte y dónde plancharte? ¿Dónde lavarte y dónde plancharte? O sea, es eso, ¿no? Lo que le explicabas. O sea, ya la vi, ya sé que tengo una mancha, y esa mancha pues me afecta, ¿no? Delante de Dios. ¿Qué voy a hacer? O lo siguiente es, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, me voy a arrepentir de esta mancha, la voy a lavar, la voy a llevar a quien me puede lavar, o simplemente sigo caminando y digo, no, pues no pasa nada, que es una manchita, no pasa nada. Así trabaja el enemigo, ¿sí? ¿Cuántas no hemos escuchado de personas que el enemigo ha tratado con ellas? Personas que ahora nos damos cuenta porque se levantaron nuevamente, ¿sí? De que el Dios las tenía predestinadas, como hemos estado hablando, para un propósito y un llamado. Pero esa persona ha sido atacada por el enemigo porque no quiere que llegue a ese propósito y a ese llamado. Y depende de la persona si se levanta o no se levanta. Porque todos somos llamados, y Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Claro. Pero esa persona que conoció de Dios y sabe dónde está la fuente de vida, y el enemigo viene y te trae desánimo, y el enemigo viene y te trae el ataque, viene y te trae... En nosotros está el comprenderlo, si nos apartamos de Dios o no. ¿Sí? La palabra dice que del amor de Dios nadie nos puede apartar. Así es. Ni lo alto, ni tribulación, ni nada. Nosotros mismos nos podemos apartar del amor de Dios. Porque Dios no nos va a forzar a que nos acerquemos a Él si nosotros no queremos estar con Él. Exacto. Eso es lo que nos afecta a nosotros. Eso es otra cosa que Dios también nos habla. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque el corazón es engañoso. Y la palabra sigue diciendo, porque de toda palabra, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Así es. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? ¿Palabra de Dios? ¿O rencor, ira, maledicencia? Exacto. O sea, eso es parte de guardar la santidad. Eso es parte de caminar hacia lo que Dios tiene, hacia el llamado y propósito que tiene para cada uno de nosotros. Dice que Dios tiene obras de justicia para cada uno de nosotros. Sí. Y a veces nos conformamos con solo ayudar a la persona en el crucero, o en solo ayudar al vecino. Esas no son las obras que Dios tiene para nosotros. Esas obras el enemigo las usa para que estemos medio conformes, para pagar nuestra intención de querer avanzar a más y de obrar a más. El enemigo es tan sutil en la forma que nos lleva a querer apartarnos de Dios, que cuando menos acordamos ya dejamos de leer la palabra, ya dejamos de orar, o lo hacemos ya esporádicamente. Es tan sutil que llega el momento en que cuando menos acordemos ya estamos fuera. ¿Sí? O sea, son muchas cosas las que debemos de guardar como cristianos, son muchas cosas las que debemos de hacer.
Por eso es que debemos de tomarnos de la mano del Espíritu Santo Ujú. para poder ser llevados conforme a lo que Dios anhela y desea en nuestra vida. Sí. Hay muchas cosas. Podemos hablar también de no te unas a yugo desigual. Ese es otro. Sí. Y muchas personas dicen, no, por ejemplo, en una relación, no, es que yo lo puedo transformar. Pues si batallamos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder cambiar a otra persona? Así es. Dios es el que lo hace. Y a Él es a quien debemos de recurrir. Debemos de buscar a Él y tratar de obrar lo más posible y lo más recto en lo que Él anhela y desea en nuestra vida, para poder seguir caminando en lo que Él tiene y desea, para que no nos demos de topes en la vida, ¿sí? Para obrar conforme y hacer conforme a lo que Él anhela y desea. Muchos, tal vez me salga un poco del tema, pero hablan de lo que viene siendo el evangelio de la prosperidad. Dios no anhela que vivamos en pobreza, Dios anhela que vivamos bien. Pero en ese vivir bien está mucho implicado también la santidad. Porque Dios no nos va a dar algo que nos va a perder o nos va a llevar a la destrucción. Ujú. Sí. Dice que ¿cómo se llama? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Así es. En sí el dinero no es malo. No es malo. Amar el dinero, eso es lo peligroso. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa si nuestro corazón no está preparado para recibir? Sí, pues te corrompes. Te vas a corromper. Te corrompes. ¿Sí? Sí. La altivez y el orgullo ahí está, lo veíamos al inicio del programa. El luchar contra el pecado, luchar con nuestra carne, ahí está. Ujú. Y va a seguir y va a estar todos los días. Pero depende de cada uno de nosotros en el proceso que llevemos, el vivir victoriosos cada día o el vivir cayendo y levantándonos como la canción, ¿no? O el realmente caernos y durar unos días caídos y luego levantarnos y vivir unos días en victoria y luego volvernos a caer y volver otra vez. O sea, tenemos que guardar. Perdón. Por eso es que también la importancia de tomar la armadura de Dios para protegernos y pedirle a Él que nos proteja cada día. Sí. Que sus ángeles sigan acampando alrededor de de nuestra familia, para que Él siga siendo glorificado a través de nosotros. Definitivamente. Quiero, ya casi estamos por terminar, pero quiero ahondar poquito en el versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 1. No sé si recuerdas qué es lo que dice, a lo mejor no, pero ahí te va. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es su culto racional. Dice Pablo que tenemos que presentar, y mira que si hay alguien con autoridad en la Escritura para decir acerca de, para mí el vivir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, con toda autoridad lo dijo Pablo. Entonces el mismo Pablo nos invita a que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradándole a Dios, que eso es lo que nosotros nos funciona como un altar, como decirle a Dios, Señor, aquí estoy, Señor, yo soy el mismísimo sacrificio, Señor, para agradarte, úsame lo que quieras, mándame a donde quieras, haz conmigo lo que quieras. Eso es presentar tu cuerpo, es decirle a las cosas de este mundo, ya no tengo tiempo para ustedes. O sea, yo ya no vivo para ustedes, ahora vivo para Dios. Lo dice, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios, añadiendo lo que dice Pablo, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando entendamos eso, de entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, nuestra mente tiene que cambiar y mandarle el mensaje a nuestro corazón. Inmediatamente lo que vamos a hacer es buscar lo que es Dios en la Escritura y poder saber exactamente su instrucción para mi vivir, para cómo ser mejor padre, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor hermano, cómo ser mejor amigo. Y en la medida que nosotros vayamos conociendo a ese Dios santo,
creo que vamos a tener la oportunidad de hacer una réplica de esa santidad que Dios anhela para sus hijos. Otra vez, no podemos caminar en pecado y estar pensando que la presencia de Dios está en nuestra vida. Dios no está ahí. Dios está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Donde se manifiesta es donde hay un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Para poder decirle, Señor, ahora sí, Señor, gracias por santificarme, gracias por enseñarme el camino, porque a veces todos traemos una brújula medio extraña. No sé si ya la conoces, ya la patenté. esa idea, el síndrome de Jack Sparrow, el de Piratas del Caribe. Esa brújula tenía algo en especial, la que traía el Jack Sparrow. Esa brújula no marcaba el norte, marcaba hacia donde su corazón deseaba ir. Entonces muchos de nosotros, como supuestos hijos de Dios, pensamos que traemos el norte correcto, pero simplemente estamos yendo hacia a donde el corazón nos manda, no hacia donde el Espíritu Santo nos manda. Tenemos que traer la brújula correcta del Espíritu Santo y no una brújula de nuestros propios deseos. Por eso, si aplicamos la palabra de Romanos capítulo 12, versículo 1, de decir, hey Señor, ¿sabes qué? Aquí está mi cuerpo, lo presento en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Haz conmigo lo que quieras, que yo voy a ir hacia donde tú decidas. Eso es cumplir el concepto de ser santo en mi vida, porque yo voy a estar apartado en todos los aspectos de espiritual, mi cuerpo, en todos los aspectos de lo que soy yo como esencia, y decirle, Señor, ahora sí úsame para tus propósitos. Eso es ser santo. Y creo que no hay ni la necesidad de decirle a Dios, úsame. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a hacerlo. Ok. Porque el Espíritu Santo te va a mover. Sabe que eres una persona conforme al corazón de Dios y te va a llevar a hacer las cosas de Dios. Sí. Decía un pastor, cuando tú caminas en santidad, las bendiciones de Dios no necesitas buscarlas, porque las bendiciones de Dios te están siguiendo. Sí. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sí. O sea, que lo decías de lo de la brújula, es algo tan sencillo que Dios nos pone para que consultemos al Espíritu Santo y pedir dirección. Y no lo hagamos. Es absurdo. Sí, es absurdo, o sea, es absurdo tener la cura de una enfermedad y no tomarla. Decía Mahatma Gandhi, ¿no? Es asombroso el Dios de los cristianos. Lástima que los cristianos no, al parafraseado así, ¿no? Sí. No crean. Si no reflejan en absoluto lo que es su Dios. Lo que es su Dios. Así es. Dice, me gusta su Cristo. Me gusta su Cristo, más no me gusta la actitud de los cristianos. Porque no reflejan en absoluto la mentalidad de Cristo. Es tremendo. Por eso tenemos que buscar la forma de cómo cumplir ese mandato de parte de Dios. Sean santos, como yo soy santo. Apártense de todo mal. Traten con todas sus fuerzas, porque ahora ya son ovejas. Ya no son su naturaleza vieja. Y siempre hemos puesto la alegoría del cerdo y la oveja. Sí, Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Exactamente. Sin santidad nadie verá a Dios. Muy bien, casi estamos ya a punto de terminar. Y lo que podemos hacer es decirle a Dios, Señor, y decirle a nuestra vida misma, ¿no? Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Así es, entonces estamos llegando al final, creo que nos gustaría seguirle, pero como que la santidad nos llena. Lo que dice dice, la santidad va más allá de una mera etiqueta o condición externa. Implica un proceso de transformación personal. Cuando nos entregamos a Dios y buscamos vivir una vida de santidad, permitimos que Él trabaje en nosotros, transformando nuestro carácter y nuestra forma de pensar. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Exacto, por eso Dios dice, somos luz y sal. Somos embajadores de Cristo. Como hijos de Dios, hagámoslo. Hagámoslo y seremos esos santos que habla la palabra. Así que no sé si quieres añadir algo más para cerrar. Si no, cerramos. No, es eso, ¿no? El seguir motivándonos a buscar la santidad, ¿no? Seguir caminando cada día. Y si sabemos que hemos caído, tropezado, o de plano nos hemos ido de bruces y le hemos regado, pues sabemos que abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Pero también debemos de esforzarnos en que nuestra vida vaya cambiando. Y que se cumpla esa palabra de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria cada día. Sí, en nuestras vidas Dios es lo que anhela y es lo que desea hacer, ¿no? Y otra palabra que me pega a mí es de que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Exacto. Sí. Hay versículos en la Biblia que a mí me pegaban y cosas que hemos dejado de hacer, que con nuestras propias manos podemos, al poner nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pues eso es parte de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y eso es lo que debemos de buscar. Buscar esa santidad que Dios anhela y desea. Y a veces nos preguntamos por qué se pierde eso, ¿no? Perdemos la santidad, perdemos el enfoque. Ahora que es muy esa palabra, ¿no? Debemos de vivir enfocados. Sí. Puestos nuestros ojos en la cruz, ¿verdad? Así entonces es lo que somos llamados, ¿verdad? Y algunos dicen, no, pues, pero qué flojera, que esto, que aquello, no, hay un gran gozo, como dice la palabra, en obrar en lo que Dios tiene para que nosotros obremos. Exactamente. Pero debemos de conocerlo. Hay una alabanza que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies, ¿no? Estar a tus pies, así es. Estar ahí y ir y obrar y regresar nuevamente. Era lo que hacía Jesús cada día. Escucha, obedece y regresa otra vez. Sí. Salía en la mañana, oraba al Padre y yo estoy seguro que hoy va a pasar esto y esto otro. Él ya sabía. Sí. Él ya sabía, y como conocía los corazones, conocía las actitudes de cada persona. Podía hablar al interior de la persona y confrontarlos con los mismos pensamientos que ellos estaban teniendo. Y aún así les contestaba, para que veas que tengo autoridad, levántate, le decía en varias ocasiones, para que veas y entiendas que hay autoridad en mí. Pero aún así, por no contradecir a los sumos sacerdotes, no lo hicieron. Prefirieron vivir en el engaño y ya estaba todo escrito y todo estaba estipulado para que así sucediera. Pero ellos, en lugar de buscar la salvación o correr a los pies de Cristo, prefirieron vivir por guardar la apariencia con las demás personas. Y eso es lo que a veces también tenemos que dejar nosotros. Sí, definitivamente. Y bueno, ya nos pasamos poquito, pero quiero quedarme con esto. Ya lo dijo Fernando. Yo le añado, la vida del cristiano es un constante arrepentimiento. Estar todos los días pidiéndole perdón a Dios por muchas cosas que podemos estar cometiendo equivocadamente. Y eso es parte de lo que hace la evidencia de que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Así que sin más ni más, bueno, nos despedimos.
Esto es su programa Hablando Claro. Sin antes, quiero recordarles que el teléfono en cabina es el 656-411-4362. Por si usted quiere un espacio aquí en Radio Shekinah, comuníquese a este teléfono 656-411-4362. Si tiene una inquietud de parte de Dios, de transmitir la palabra de Dios, de hablar de algún tema, lo que sea, aquí están las puertas abiertas. Solo llame y créalo que le van a hacer un espacio. Es una buena oportunidad para que usted empiece su ministerio en esta aventura de radio que es emocionante. Así que sin más nos despedimos. Soy su amigo y hermano Jared Pérez. Así que nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego.